Si bien se habían realizado algunos intentos anteriores, podría decirse que la primera transmisión de radio comercial en nuestro país se emitió el 6 de noviembre de 1922 desde Radio Paradisábal, para ser escuchada por los pocos que poseían aparatos receptores. Una semana más tarde se emitía el primer discurso político partidario a cargo de José Valle y Ordóñez, haciendo campaña a favor de José Cerrato en las próximas elecciones. Al principio las únicas emisoras eran la de Paradisábal y la de General Electric, siendo la única finalidad de esta última promover la venta de aparatos de recepción, que por lo general debía armarlos el propio usuario. Las dos se turnaban para salir al aire, ya que al no existir regulación de tipo alguno, se mezclaban entre sí, lo mismo que el telégrafo de la Marina y hasta el motor del ascensor de algunos edificios. Recién en 1928 se promulgó una ley de radiodifusión que coordinó las ondas de emisión, dando paso a la creación de un servicio estatal, gracias a que el Estado había recibido una estación de radio por error. Fue en los años 30 cuando la radio literalmente explotó. Surgieron más emisoras y la proliferación de los aparatos la convirtió, según las revistas de la época, en algo que ya no era un artículo de lujo. El puerto de Montevideo facilitó la llegada de tecnología y el territorio suavemente ondulado, como aprendimos en la escuela, permitió que la novedad llegara a todo el país, poniéndose casi en la cima de esta tecnología a nivel global. La radio creó su propio Star System, inaugurado por Eduardo de Pauli, que repartía fotos autografiadas, que su esposa firmaba de puño y letra, a quien le siguieron figuras que aún hoy siguen llegando a convertir en noticia lo que transmiten por ese medio. La radio se convirtió en compañera, en un servicio de comunicación casi íntimo en el medio rural, y existió incluso una radio femenina que perduró hasta comienzos de los 70. Aunque muchos la han dado por muerta en incontables ocasiones, existen actualmente en nuestro país más de 450 emisoras abiertas que a lo largo de la historia han llevado a millones de oyentes tanto la actualidad política, deportiva y social, como lo ejemplifica la docente e investigadora Mónica Marona en su libro Prendidos al Dial, al citar una frase que nunca dejará de tener vigencia. ¿Quién sos si la radio no te nombra? Bienvenida, Mónica, es un placer estar contigo en este living, en nuestra casa, y recibirte para hablar de la historia de la radio. Mónica, como veíamos en la presentación, es docente, investigadora de la Facultad de Información y Comunicación, historiadora y amante de la radio. Totalmente, me encanta. Mónica, ¿por qué es importante este libro que nos lleva al origen de la radio en el año en el que se cumplen 100 años de esa primera emisión, en noviembre de 1922? Bueno, porque es un medio que de entrada cautivó y muy rápidamente se instaló y ocupó un sitial que perduró, ¿verdad? Entonces, en el año 22 hay una gran expectativa. Es emocionante pensar que en Uruguay la radio llega al mismo tiempo que en otros países. Y en este momento están celebrando en varios países de América Latina, ¿no? En Chile, próximamente Cuba, Brasil, bueno, Argentina ya un par de años atrás. Y nosotros estamos ahí. Y en noviembre, a fines de noviembre, la BBC de Londres. Así que estamos súper en sintonía con lo que estaba ocurriendo. Y a mí siempre me parece que las conmemoraciones ayudan a pensar y a pensarnos, ¿no? Pensarnos como nuestra vinculación con los medios, ¿no? Cómo tejieron nuestra vida cotidiana y siguen tejiendo también nuestra vida cotidiana. Todos nuestros recuerdos giran en torno a experiencias que tenemos de la radio, también de la televisión después, ¿no? Cuando la televisión se incorpora, que los medios conviven, ¿no? Porque no es que, como se temía, la gente escucha radio y va a dejar de leer, hay televisión y va a dejar de escuchar radio. Convivimos con todos los medios, elegimos, tenemos rutinas, nos gusta más en un momento que en otro. Entonces, pensar todo eso es lindo, ¿no? Si convivirán, que pensaba mientras la escuchaba, hoy el informativo de Carve se ve acá en la mañana en Canal 10 y el informativo de Subrayado Central se emite en Radio Carve también. O sea,
Claro. la convivencia, la sinergia... Exacto, cada vez más. Cada vez es más. Claro. ¿Qué pasa y cuáles eran las funciones de la radio en su origen? Porque la radio tiene muchas y ha tenido a lo largo de la historia muchas funciones. ¿Qué pasaba en esos comienzos? Ahí está. En esos comienzos la apuesta era a capturar sonido a distancia, que era lo que cautivaba. Luego los contenidos están muy vinculados a 2 o 3 funciones básicas que se definían en las revistas, ¿no? Entretener y llevar sobre todo buena calidad de música, hablaban mucho, se pasaba mucha música. Obras de teatro, o sea, se tiraba un micrófono hacia el teatro. Por ejemplo, la primera radio de Paradisábal tiraba un cable hasta la Urquiza, que actualmente es el auditorio de Larreta, ¿no? O sea, todo eso quedaba muy próximo y entonces transmitía desde el teatro con dificultades, pero transmitía. Después viene la idea de la radio tiene que educar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección de Agronomía, bueno, ¿por qué no creamos una antena que permita al medio rural instruir, educar, etcétera, ¿no? O el mismo SODRE, que nace en el 27 y después en el 29 hay una ley que pone su antena en la cultura, ¿no? Y con un concepto de cultura que ya Uruguay venía desarrollando desde antes, ¿no? Ahora, lo que le da el éxito es pensar, entretener e informar, ¿no? Y acompañar. Hay textos muy bonitos, ya desde el 22, 23, que decían, qué suerte, los enfermos que no pueden salir de su casa pueden escuchar la radio, qué suerte, nos sentimos unidos a otras personas. Bueno, eso que dura 100 años. Hoy seguimos sintiendo lo mismo, ¿no? Qué lindo eso de la compañía, cuántas historias, cuántas familias en la casa de tanta gente, que pasa a ser una integrante más de la familia. Es así. Mucha gente que genera ese sentido de pertenencia, que yo la escuchaba en la entrevista que usted decía, uno a veces va cambiando la radio y escucha una voz y se detiene. Exacto. Y ahí queda la radio, en ese dial, sin importar qué esté pasando, pero uno empatiza con las voces, con las historias, con lo que pasa, con las emisoras. Sí, y empatiza con lo que provoca interiormente, porque basta uno escucha una grabación, ¿no? E inmediatamente nos despierta. Ahora yo estaba escuchando, antes de empezar esto, que bueno, el radioteatro, ¿no? El radioteatro era la espera, todos los días a determinada hora, el capítulo siguiente, ¿sí? Generalmente eran 20, 21 capítulos, y muchas veces el último capítulo terminaba en el teatro, que generalmente terminaba bien, ¿no? Un casamiento, por ejemplo, y entonces los artistas se casaban en el teatro. O, por ejemplo, ir a ver la radio, las fonoplateas. O sea, en la década del 40, las fonoplateas explotan. Todas las radios empiezan a decir, bueno, vamos a tener un espacio para que la gente venga, se sienta, mire y participe del espectáculo. Entonces la radio genera un espectáculo, que eso ya está en los 30, o sea, genera un espectáculo cotidiano, genera digamos, sentido de pertenencia con lo inmediato, con lo próximo. A mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, en Montevideo, la cantidad de estaciones de radio y también la vinculación con los barrios, ¿no? Eso de que la radio va por barrios era así, concursos de barrios. ¿Por qué? Pero digamos, la radio inventa eso, no, es que la radio toma lo que era una realidad, es que la fuerza del barrio en los años 20 y 30, la identidad que generaba el barrio, era muy fuerte. Eso se ve en los concursos, se ve en los tablados de carnaval. Montevideo tenía 300 tablados de carnaval. En cada barrio, en cada esquina, ¿no? Es decir, y todo eso la radio lo toma también. Entonces, que un barrio ganara un concurso en la radio era, bueno, un signo de distinción. Después, todo lo que es generar y crear, digamos, una figura en el Star System, ¿no? O sea, las estrellas. Nosotros no teníamos estas estrellas de cine, ¿no? Por ejemplo, la revista Cine Radio Actualidad tenía 2 partes. En una parte venía, en una tapa venía el artista o la artista de cine, que podía ser de Hollywood o de Argentina o de México. Y del otro lado, nuestros hombres y nuestras mujeres de radio.
Entonces casi que ocupaban ese espacio del mundo del espectáculo, eran las figuras reconocidas, queridas. Y entre ellas, yo dediqué un espacio que, digamos, que alguien me preguntaba, ¿y por qué dedicaste un capítulo a Eduardo de Pauli? Y yo decía, bueno, dediqué un capítulo a Eduardo de Pauli porque es una figura que no quiero que se pierda la historia que generó. ¿Por qué? Porque fue parte de, es decir, se fue haciendo al mismo tiempo que la radio. O sea, él empieza a trabajar en radio en 1931, muere en 1946, muy joven, en la plenitud de su carrera, y durante esos 15 años fue el centro del espectáculo, capaz de convocar multitudes. O sea, De Pauli fue una figura que tenía un don muy fuerte, que fue crear tipos humanos, ¿no? Tenía una versatilidad en su voz, generaba tipos humanos que estaban en la ciudad, reconocibles, ¿no? Don Nicola, un italiano. ¿Quién no conocía un Don Nicola que tuviera en el barrio, que tenía un almacén y que hablaba mezclado, ¿no? Él habla mezclado, ¿no? El gallego, el andaluz, ¿no? Y la realidad que se colaba por ahí también, porque la realidad a través de algunos personajes se creaban, se colaban. Entonces, dueño del espectáculo, bueno, por supuesto con una voz muy especial y con una capacidad de adaptarse al medio. O sea, es como que él hace el diálogo en ese origen popular y, digamos, utiliza todos los recursos que le da la radio e incluso hace una película, ¿no? Que es Radio Candelario, ¿no? Entonces, esa profesionalización, yo creo que fue el primero que logró profesionalizarse dentro del mundo del espectáculo, porque yo estudio en estas primeras décadas quiénes trabajaban en radio, ¿no? Venían de otros lados. Ahora, no podían vivir de la radio, porque la radio todavía no les daba... y creo que el pluriempleo me parece que es una constante en el trabajo del entretenimiento y del trabajo del periodista, ¿no? Entonces, los que venían del teatro y trabajaban para radio, que había figuras muy importantes, escritores del periódico que venían a la radio. Pero De Pauli se hace solo desde la radio. Y entonces, con un talento impresionante, autodidacta, digamos, logra generar como un lenguaje propio. Después la radio, en los 40 en adelante, ya va a tener sus profesionales más armados, ¿no? Hay una transformación a partir del 40. Sí, muy grande. Yo le llamo la segunda fundación de la radio. ¿Por qué? Porque deja de ser esa radio más de ensayo, de ver, de espectáculo, y pasa a ser una radio que tiene sus libretistas profesionales, ¿no? Uno de ellos, Raúl Barbero, por ejemplo, desde una agencia de publicidad que escribía libretos, por citar uno, ¿verdad? Los artistas del radioteatro, ¿no? que son figuras muy importantes del teatro y del radioteatro, pero se acostumbran a trabajar en radio. A mí me encanta, por ejemplo, en los años 30, los primeros que empiezan a actuar en radio van vestidos como si fueran al teatro, ¿no? Y eso que se van a parar frente a un micrófono, sí. Pero se visten y se maquillan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, no, el teatro es esto, yo me tengo que poner en el personaje. Y entonces actuaban como si estuvieran en el teatro. En cambio, ya a partir de los 40, el radioteatro como género encuentra una forma específica de aprovechar la imaginación que genera el sonido. La famosa puerta, ¿no? Había una puerta famosa que tenía todos los sonidos posibles, ¿no? Un golpecito, era toc toc, quién es, el galopar de un caballo, todo con golpecitos, digamos, en ese objeto, o una cornetita para mostrar que se estaba en el tránsito, ¿no? Es decir, recursos que el oyente no ve, pero que forman parte del mundo auditivo. Entonces, ¿qué es lo que pone el oyente? La imaginación, ¿no? O sea, le pone cara a los personajes, les da sentido, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que cuentan, por ejemplo, de que cuando el personaje era malo, después si lo veían por la calle, le decían de todo, ¿no? O sea...
Si sería efectivo lo que hacían. ¿Y qué pasó con el fútbol, por ejemplo? Hablamos del 30, hay un mundial. Sí. ¿Qué pasó con la transmisión? Por ejemplo, hay anécdotas también. Muy buena, porque, claro, transmitir fútbol es dificilísimo, ¿no? Es un espectáculo que vos vas a ver a la cancha de fútbol y de golpe alguien te lo tiene que contar, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo cuenta? ¿Qué imágenes usa? En el Mundial del 30, por ejemplo, que se transmitió, era primer Mundial, ya estaba el Sodre y además una cabina para que transmitieran el Mundial desde el mismo estadio. Pero la gente ni conocía el Estadio Centenario, ni tenía idea de cómo escuchar eso. Entonces ahí se utilizó un recurso que se utilizó en muchas partes del mundo, que es unas imágenes del estadio, ¿no?, cuadriculadas con números y con los nombres de las tribunas, además. Porque hoy a la gente le decís Colón, ve Ámsterdam, y los futbolistas, los amantes del deporte, saben cuál es. Pero vos en el 30 decías eso y no había referencias, porque recién estaba estrenado. Hay que acordarse de eso, además. Estaba el cemento fresco, como decimos, ¿no? Entonces, ese tratar de inventar un relato que no se sabía cómo hacer. Bueno, cuentan también que Ignacio Domínguez Riera, que lo llamaron para que relatara, cuando le toca la final dice, no puedo, de la emoción no puedo. Y entonces le pide a Emilio Elena, bueno, vení, ayúdame, porque yo con la emoción esta no voy a poder hacer nada. Después, el fútbol va generando en el Río de la Plata, porque además también en Argentina, también muy pioneros en esto, empieza ya a encontrarse un modelo de transmitir fútbol. Con emoción, con llenar, ya no había que decir la pelota que está en el casillero 5 va directo al casillero 18, ¿no? Entonces la gente tenía que escuchar y mirar. Tremendo. Era, sí, muy divertido. Es raro de imaginar, como, ¿no? Porque... Claro, eso es lo interesante, que para nosotros eso es raro de imaginar, y en el 30 lo raro de imaginar era escuchar sin ver, ¿no? Eso es lo lindo. Qué lindo. Además, bueno, creo que también es en el 30 de la radio femenina. Ahí pasa de todo. Sí. Tuvimos una radio... Sí, tuvimos una radio femenina. Tuvimos un dial muy variado. Tuvimos una radio dedicada al deporte, tuvimos una radio católica, una radio del Estado, de agronomía, bueno, y radios comerciales que todavía existen, casi todas, ¿no? El dial existe, el dial AM está más o menos igual. Ahora, de las novedades, la más importante quizás en el 35 es la creación de esa radio femenina que, digamos, que es única en América, ¿no? Se creía que en Estados Unidos la primera había sido en el 55, pero no, fue acá en Uruguay 20 años antes, que decían, pero caramba, en este país chiquito, qué adelantados, ¿no? Una radio femenina que rápidamente se convierte en una radio feminista también, ¿no? En el sentido de los derechos de las mujeres. Porque el que alquila todo y el que es el dueño, el que usufructúa la onda, lo que dice, bueno, hagamos una radio femenina porque así capturamos el mercado de la mujer. La mujer hace los mandados y entonces de acá sacamos rédito para esto. Pero lo que es interesante es que inmediatamente, casi en poco tiempo, quienes se ocuparon de la radio trabajaron realmente desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Entonces, las temáticas, desde la mujer científica, ¿sí?, la mujer artista. Entonces ahí uno encuentra las grandes, yo qué sé, Gabriela Mistral visitó Montevideo, allí estaba en radio Paulina Luisi con el tema de los derechos de las mujeres, Amalia Nieto dando charlas de arte, doctoras que iban a ver cómo ayudar a la mujer con su cuerpo, en fin, unas temáticas que rápidamente adquirieron un prestigio muy, muy grande. Y después Radio Femenina tuvo la mejor colección de jazz, ¿no? Entonces era escuchada no solo por mujeres, también por esa colección de jazz, con el jazz clásico de los 20 y los 30, que era el más atrapante, ¿no? El primer jazz.
Y la radio estuvo como hasta los 70 más o menos. Lo que pasa que ya al final era prácticamente, prendían la radio y funcionaba sola con discos, ¿no? Pero tuvo una larga vida, sí. Una Mónica, muy buena. La verdad, nos quedaríamos charlando. Le quiero decir que algo le comenté fuera de micrófono cuando usted me marcaba la producción que tenía la presentación de su visita aquí, de su trabajo realizado en este libro Prendidos al Dial, que lo elaboró Bimbo de Pauli, nieto de Eduardo de Pauli. Así que bueno, las vueltas de la vida la tienen hoy acá usted y a su nieto elaborando este informe. Le encantaría conocerte, Bimbo, así que si puedes venir, por favor, te pido. Me va a encantar, es un honor para mí, una alegría enorme conocerlo. Sí. Y la verdad que la presentación estaba muy linda, realmente muy linda. Bueno, mire, le voy a mostrar algo más a ella y a los televidentes. Acá está el libro de Bimbo, que tiene algunas marcas, como puede ver usted, ya que lo ha leído absolutamente todo. Imagínese lo que ha sido para él también ver este capítulo de su abuelo. Así que para todos... Y además en la tapa. Sí, además en la tapa, aquí en la tapa. Y sus marcas. Mire, yo no le toqué nada del libro. Qué suerte, qué bueno, qué bueno. Mónica, ya lo saludaremos entonces. Muchísimas gracias por haber venido. Recordarles a todos que este libro está en todas las librerías, Prendidos al Dial, la historia de la radio en nuestro país desde 1922 a 1940. Historias, anécdotas y la vida de muchos en este libro. Así que gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar acá. Y otra cosa que pensaba, vio que yo soy muy charlatana. Qué lindo haber sido tenerla como docente, porque usted es docente de la FIC. Yo egresé, yo soy veterana. Vos la tuviste como docente, ¿y por qué yo no la tuve? Ahora vamos a hablar. Nos vamos al móvil de la mañana en casa con Berito Llevalía. Bueno.